Muy buenas tardes a todos los colegas magistrados y personal jurisdiccional. En principio, agradecer pues al doctor José Neira Flores, el director de la Escuela de Formación de Auxiliares de la Corte Superior de Lima, para que nos da la facilidad de estar esta conferencia, este conversatorio, ¿no? Esta exposición por estos dos profesores digamos, estudiosos e investigadores de la materia. Asimismo, también tenemos la participación del doctor Orlando Vignolo. Gracias al doctor digamos, el apoyo por haberse llevado este evento, este magno evento. En principio quiero presentar a la expositora doctora Noelia Betetos Agrero, es doctorada en la Universidad de Polonia, profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, España. ¿No? La doctora va a tocar el tema de innovación de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo. Y por otro lado está el doctor Marcos Almeida Cerreda, que es también doctor de la Universidad de Bolonia, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, profesor visitante de la Universidad de Piura, ¿no? Y obviamente tenemos con la presentación del doctor Orlando Vignolo Cueva, y ya seguramente ustedes lo conocen, doctor es en Derecho por la Universidad de Zaragoza de España, abogado por la Universidad de Piura, profesor pre y posgrado de la misma Escuela de Estudios. Vamos a darle 30 minutos a cada expositor para que puedan, digamos, conferenciar. Empezaremos con la doctora Betetos, seguidamente el doctor Almeida. Doctora Noelia Betetos Agrero, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, un necesario agradecimiento por la invitación. Para mí es un absoluto placer estar aquí y poder compartir los siguientes minutos con todos ustedes. En mi caso, la intención es hablarle o tratar un poco el tema de las medidas cautelares en el ordenamiento jurídico español y más específicamente también pues cuáles son cuáles podrían ser algunas innovaciones para mejorar el sistema. En el caso del ordenamiento jurídico español, con la aprobación de la Constitución de 1978, se produce un cambio en el modelo. Se introduce a través del artículo 24 de nuestra Constitución el derecho a la tutela judicial efectiva y dentro del contenido del mismo se reconoce la justicia cautelar. Dentro de esta, con la introducción de este artículo y con el paso al sistema democrático, lo que se permite es que la concesión de medidas cautelares en el ordenamiento jurídico, en el orden jurisdiccional contencioso administrativo, no vaya a ser una excepción, sino que se vaya a convertir pues, en la regla general. En concreto, en la actualidad es la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa la que se dedica o en la que encontramos la regulación de las medidas cautelares específicas para este orden jurisdiccional. Y la particularidad es que regula, por un lado, un sistema general que será de aplicación a todos los procesos contenciosos administrativos, tanto los abreviados como el ordinario, como también el especial para la tutela de los derechos fundamentales, pero también al mismo tiempo regula dos procesos especiales que podemos llamar especiales por su carácter procesal y a su vez dos procedimientos especiales por razón de la materia. Uno en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico y un segundo en los procesos especiales para la garantía de la unidad de mercado. Mi idea es hacer un breve repaso sobre el sistema general que
si bien en esencia es similar o tiene algunas semejanzas con el sistema peruano, sí que presenta algunas diferencias. Y por otro lado, después pues, analizar también las peculiaridades que ostentan todos los demás procesos especiales. Iniciando por el proceso, por el sistema general de medidas cautelares que regula nuestra ley de la reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, quizá la primera diferencia que se puede encontrar con respecto al régimen peruano es la actividad administrativa sobre la que puede solicitarse. Es decir, la normativa española permite que al interponer un recurso contencioso administrativo no solo se dirija contra los actos administrativos en sí, sino que también puede solicitarse respecto de disposiciones generales, es decir, respecto a reglamentos. Es por eso que a la hora de pedir una medida cautelar, la misma también puede referirse no solo a actos administrativos, sino también a disposiciones generales. En este mismo sentido, también la ley dispone que pueden pedirse todo tipo de medidas cautelares de cualquier contenido, no solo, que es la más tradicional, el solicitar la suspensión del acto administrativo de la disposición general, sino también podrían pedirse medidas positivas, por ejemplo, que instar en vía cautelar a la administración a ejecutar un concreto acto. En lo que respecta al momento en el cual, dentro del proceso en el cual pueden solicitarse estas medidas cautelares, pues la ley dispone o establece que pueden solicitarse en cualquier estado del procedimiento. Es decir, la peculiaridad es que puede solicitarse una vez iniciado el proceso, es decir, en cualquiera de las sucesivas fases, en primera instancia y en segunda instancia, pero también puede hacerse con carácter previo a que el particular o el administrado interponga el correspondiente recurso contencioso administrativo. Sencillamente, en este caso, se prevé que para que la medida cautelar se lleve a efecto, se ratifique después, posteriormente, el recurso contencioso administrativo. Es decir, que aunque se conceda la medida cautelar con carácter previo, dispone el administrado de un plazo de 10 días para interponer el recurso, o si no, la medida pierde su efecto. La medida, es decir, los presupuestos esenciales para que se acuerde la adopción de una medida cautelar son significativamente idénticos a aquellos que regula el ordenamiento peruano, con la peculiaridad de que su legislación es más completa en este aspecto que la nuestra. En primer lugar está el fundamento de toda la medida cautelar, es decir, como medida de carácter provisional, su finalidad o su fin último es asegurar la ejecución de un eventual pronunciamiento favorable que obtenga el administrado. Por eso, uno de los presupuestos esenciales para conceder o para adoptarla es el llamado periculum mora o el peligro de mora procesal. Con esto, lo que se trata de asegurar es que el recurso no pierda su finalidad legítima por el transcurso de todo el plazo que lleva la tramitación y la obtención de una resolución en el procedimiento. En España, es decir, las estadísticas demuestran que desde que se inicia o desde que se interpone el recurso contencioso administrativo hasta que se resuelve definitivamente transcurren en una aproximación de no menos de 8 o 9 meses en el mejor de los supuestos. Por tanto, para asegurar la eficacia de ese pronunciamiento, que puede ser favorable al administrado, pues se puede solicitar la adopción de una medida cautelar. La diferencia es que con la entrada en vigor de esta ley, de la ley actual española de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es del año 98,
se cambia este presupuesto, es decir, se cambia el presupuesto del peligro de mora procesal. De tal forma que ahora lo que se solicita es que el administrado demuestre que la no adopción de una medida cautelar puede dificultar la ejecución del eventual fallo favorable que obtenga en el proceso. No obstante, por ejemplo, es ejemplificativo con respecto a la ley contencioso administrativa previa, que es del año 56, en la que lo que se pedía, y además se concedían de forma muy excepcional, lo que se pedía para conceder una medida cautelar es que se probase que la no concesión iba a suponer un perjuicio de imposible o difícil de reparación. Aquí, en este caso, el ejemplo paradigmático es cuando se dicta una orden de demolición, por ejemplo, de una vivienda y, evidentemente, en el caso de no conceder esta medida cautelar, pues se ejecutaría y se perdería la infraestructura. Aún así, lo característico del régimen anterior es que se concedían, pero de una forma muy, muy excepcional por parte de los jueces. Por otro lado, el segundo de los presupuestos de los presupuestos esenciales que han de concurrir para la adopción de una medida cautelar es el fumus boni iuris, es decir, la apariencia de un buen derecho. Lo cierto es que en el ordenamiento jurídico español es peculiar porque no se ha incorporado, como sí lo ha hecho el legislador peruano, no se ha incorporado expresamente al texto normativo. Sí que fue en la versión previa, en la versión del anteproyecto de ley que se sometió a consideración del Parlamento, sí que se incluía expresamente una referencia a este presupuesto, pero en las sucesivas enmiendas a la tramitación parlamentaria se decidió retirar. Es cierto que no supone un gran inconveniente porque posteriormente, 2 años después, en el año 2000, nuestra ley de enjuiciamiento civil, que sería lo equivalente a su código procesal civil, sí que lo incorpora expresamente y la propia ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa prevé que se aplicará la ley de enjuiciamiento civil de forma supletoria en todo lo no expresamente regulado por ella. Aún así, la jurisprudencia toda la jurisprudencia venía aplicando también este presupuesto a la hora de conocer de conceder o no la adopción de las medidas cautelares. En este sentido, lo que se solicita o lo que se requiere para apreciar la concurrencia de este presupuesto es una especie de verosimilitud en la pretensión que solicita el administrado, el recurrente. Es decir, no se trata de aquello en lo que pone especial énfasis el Tribunal Constitucional Español, es que no se puede permitir que este juez, cuando conoce de la petición, de la solicitud de una medida cautelar, no puede introducirse en el conocimiento de fondo del asunto. Lo que tiene que hacer es un juicio acerca de, atendiendo a las alegaciones del administrado que solicita la medida, observar si aquello que pide y con las alegaciones que efectúa es verosímil con respecto al pronunciamiento final que se pueda obtener. Aún así, como blindaje final a este sistema de medidas cautelares, el legislador español no solo prevé, es decir, prevé como una cláusula de cierre en virtud de la cual no se concederá esta medida cautelar, aunque concurran los 2 presupuestos anteriores, cuando su adopción pueda causar un perjuicio grave pues, a terceros o un perjuicio grave al interés general. Esto en lo que respecta a los presupuestos que, como ven, no difiere especialmente del sistema peruano. En lo que respecta a su tramitación,
la normativa española prevé que se sustancien en una pieza separada, es decir, en un procedimiento separado de aquel que resuelve o que va a conocer el fondo del asunto, y en este procedimiento o en esta pieza separada, una vez recibida la solicitud, se procederá a dar audiencia a la parte contraria, es decir, a la administración pública a la que que ha dictado el acto administrativo o que la disposición general que se recurre. Por tanto, se concede a esta administración pública el plazo de 10 días para que efectúe todas las alegaciones que estime por convenientes en contra de la medida cautelar, y finalmente lo que será el juez el encargado de resolver en los 5 días siguientes a través, pues, de un auto. En lo que respecta a la vigencia de la medida, las medidas cautelares en España, una vez adoptadas por auto, mantendrán pues su vigencia hasta que se dicte sentencia firme, hasta que recaiga sentencia firme. Por tanto, no es necesario, es decir, si se dicta una sentencia en primera instancia, pero la misma se recurre por cualquiera de las partes, la medida cautelar continuará vigente hasta que no quepa, hasta que se resuelva el proceso en segunda instancia y contra el mismo contra el mismo no quepan otros recursos. También perderá su vigencia si el proceso pues, termina por cualquier otra de las causas previstas en la ley, por ejemplo, que haya una transacción entre las partes, el allanamiento o cualquiera de estas causas. También prevé la ley la posibilidad de que se modifiquen o se revoquen las medidas cautelares previamente adoptadas. La única peculiaridad es que el legislador pone pone especial énfasis en el hecho de que simplemente se puede solicitar una modificación o una revocación de estas medidas cautelares en aquellos casos en los que exista un cambio de circunstancias. Es decir, se recoge expresamente que la única causa o el único motivo que puede justificar un cambio en estas medidas cautelares previamente adoptadas es que se produzca una variación de los motivos que justificaron su adopción, de tal forma que no pueden utilizarse los sucesivos avances del procedimiento, del proceso que está resolviendo el fondo del asunto como causa para modificar esa medida cautelar. Otra de las cuestiones que quizás también son muy diferentes con respecto a la legislación peruana es el régimen de la caución y de la contracautela. En este sentido, cuando una medida cautelar o se prevé que pueda generar algún perjuicio pues, para la administración o para un tercero, es decir, que con su adopción puede conllevar perjuicios para las otras partes implicadas en el proceso, el juez, en el caso del ordenamiento jurídico español, puede solicitar al que insta esta medida cautelar a que preste una caución o una contracautela. La diferencia con respecto al ordenamiento jurídico peruano es que en España la prestación, es decir, el prestar caución no es una obligación, sino que es el juez el que decide motivadamente si se debe o no prestar caución. Por tanto, no es obligatorio, es decir, no se establece como un requisito obligatorio para que pueda concederse esta medida cautelar. Asimismo, la caución no puede revestir cualquier forma, en el sentido de que puede tratarse de un depósito en dinero, pero también puede ser una garantía personal o una garantía real, por ejemplo, un aval de una entidad bancaria o la constitución de una hipoteca. Y en caso de que se solicite una caución, es decir, de que se le solicite por el juez al que solicita la medida cautelar que preste caución, esta medida cautelar no se llevará a efecto hasta que quede suficientemente acreditado que el particular ha constituido caución en la forma acordada. En lo que respecta al cumplimiento de las medidas cautelares, teóricamente, al menos en el papel,
Una vez que el juez dicta el auto acordando la concreta medida cautelar o las concretas medidas cautelares en un concreto proceso, lo que hará es enviar una comunicación al órgano administrativo correspondiente para que disponga su inmediato cumplimiento. Esto está bien en la teoría, pero nos hemos encontrado que en ocasiones la Administración no cumple voluntariamente con la medida cautelar impuesta por el juez. Por eso es la propia legislación que prevé como garantía que en caso de que no exista este cumplimiento voluntario, pues se procederá a ejecutarla siguiendo el mismo proceso el mismo procedimiento que se utiliza para la ejecución de sentencias firmes. Por otro lado, con esto hemos terminado pues, una aproximación a las consideraciones más importantes que respectan al sistema general de adopción de las medidas cautelares. Como el tiempo es limitado, y me gustaría también hacer pues, un pequeño repaso de los procesos especiales o de los procedimientos especiales, pasamos ya a ello, empezando en primer lugar por las especialidades o por los procesos especiales que presentan particulares de carácter procesal. Por un lado, el ordenamiento o la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa prevé unas medidas cautelares que se llaman o que reciben el nombre de cautelarísimas, de especial urgencia o inaudita parte. En estos casos, cuando el juez, una vez que recibe esta solicitud de un particular, de un administrado que reclama la adopción de una medida cautelar de especial urgencia, lo primero que debe afrontar o lo primero que debe examinar es si a su juicio considera que existen o que se considera que existe esta causa de especial urgencia que justifica recurrir a este proceso especial. Por un lado, si el juez considera que no se dan estos presupuestos, pues lo que hará será remitir al particular al sistema general que les he explicado, anteriormente. Pero en caso de que sí aprecie que concurren estas circunstancias, lo que se permite es la adopción de la medida cautelar sin dar audiencia previamente a la administración pública. Es decir, como les había dicho previamente, el ordenamiento jurídico español y en el ámbito de la jurisdicción contenciosa prevé que antes de la adopción de cualquier medida cautelar se dé audiencia a la parte perjudicada por la misma. En este caso será pues, la administración pública. Pues en estos casos, si se aprecia que existe una especial urgencia, no se dará audiencia a la administración pública. No obstante, como esto va en contra del principio de contradicción, que es uno de los principios que inspiran toda la legislación española, no solo del regulador de la jurisdicción contenciosa, sino a todos los niveles, lo que se hace es en ese mismo auto que acuerda la adopción de una medida cautelar, se convoca a la administración pública para que comparezca y para que presente sus alegaciones. Esto se efectuará por un plazo máximo de 3 días, plazo que, una vez finalizado, requiere que el juez, atendiendo a las alegaciones efectuadas por la administración, dicte un nuevo auto en el que puede modificar el contenido de la medida cautelar. Bien puede revocarla, atendiendo a los motivos dados por la administración, puede modificar su contenido, su alcance, o puede simplemente confirmarla. Por tanto, estas serían en este primer procedimiento especial, la peculiaridad es que se suprime la posibilidad de dar audiencia a la administración con carácter previo a la adopción de la medida cautelar. Y por otro lado, también se prevé un procedimiento especial de carácter procesal en aquellos casos en los que de inactividad material o de vía de hecho de la administración pública. La particularidad en este ámbito es que en caso de que la administración pública no ejecute esa prestación a que viene obligada o exceda o se extralimite en sus funciones
sin seguir el procedimiento establecido fuera de su competencia, pues en estos casos el administrado normalmente siempre con carácter incluso previo incluso a interponer el recurso contencioso administrativo, puede solicitar una medida cautelar. ¿Cuál es la particularidad de la medida cautelar en estos casos? Y es que el juez la concederá de forma automática, es decir, no se examinará la concurrencia de los presupuestos ni se exigirá que se cumplan todos los requisitos para la adopción de las medidas cautelares, sino que si el juez aprecia que se ha producido uno de estos, aprecia que hay evidencias de inactividad material o de un supuesto de vía de hecho por parte de la administración, pues concede la medida cautelar de forma automática. Aquí también prevé expresamente la ley una excepción, y es que si la concesión de esa medida cautelar supone un perjuicio grave para el interés general o para un tercero, no se acordará. Pero salvo esto, la peculiaridad es que se concederá de forma automática. Y finalmente, porque me quedan escasos minutos para no superar el tiempo máximo permitido, detenerme brevemente en las particularidades que introducen pues, estos dos procedimientos especiales para la adopción de medidas cautelares que regula la ley española de la jurisdicción contenciosa administrativa, pero en este caso son especialidades por razón de materia. La primera de ellas se regula en el artículo 122 bis de la ley de la reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, y es un supuesto especial en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico. En estos casos se exige si nos situamos en un ámbito en el que se solicita la interrupción en la prestación de este tipo de servicios de la sociedad de la información, o incluso la retirada de contenido que se considera que vulnera los derechos de propiedad intelectual. Pues en estos casos se exige que antes se requiere una autorización judicial previa para la retirada de estos contenidos por parte de la Comisión de Propiedad Intelectual. Pero quizá el supuesto más interesante es aquel que se regula en el 127.4 de la ley también de la jurisdicción contenciosa administrativa, y es un supuesto especial que se regula en los procesos de defensa de la garantía de la unidad de mercado. En estos supuestos se prevé que si la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, que es el organismo el órgano competente en esta materia, desea solicitar una medida cautelar, y en esta medida cautelar lo que se insta es la suspensión de una disposición general o de un acto administrativo que se considera contrario a la garantía de la unidad de mercado, pues en estos casos el juez que conoce del asunto ante el que se insta la solicitud de adopción de la medida cautelar la va a conceder de forma automática, es decir, al igual que sucedía con carácter previo en los supuestos de inactividad material o vía de hecho, que se prevé esta concesión automática de la medida cautelar, pues como una especie de sanción a la administración por su conducta inadecuada, pues en este caso también se prevé que para la tutela de la garantía de la unidad de mercado también se prevé la concesión de la medida cautelar de forma automática, sin valorar o sin entrar a valorar pues la concurrencia de todos los presupuestos y de todos los requisitos necesarios para su adopción. Y en este caso, para mayor garantía, tampoco se le va a exigir a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia que preste caución para responder pues, de los daños y perjuicios que puedan originar la adopción de esta medida cautelar. Pues con esto hemos hecho, porque me quedan creo que dos minutos extra, pero
creo que podemos zanjar aquí. Hemos hecho una panorámica acerca pues, de cuál es el estado de la regulación actual de las medidas cautelares en el ordenamiento jurídico español, con especial referencia al ordenamiento al orden jurisdiccional contencioso administrativo. Y se ha podido ver pues, las especialidades que estos procedimientos especiales introducen con respecto al sistema general. Les agradezco a todos su atención y, por supuesto, quedaré encantada de responder cualquiera de sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Noelia. Interesante la exposición. Haciendo una comparación con nuestra legislación peruana, digamos, vamos a abrir en todo caso, doctora Kenia, el chat para que puedan preguntar los asistentes. Como van preguntando, se los voy a trasladar, pero voy a, de alguna forma, iniciar alguna pregunta, mi estimada doctora, en cuanto a la legislación, ¿no? La legislación, creo que dice en el artículo 138 de la 129, ¿no? Donde Sí. hace una pequeña diferencia entre nuestra legislación, en tanto que nuestra legislación tipifica dos específicamente medidas cautelares, innovar y no innovar. Pero sin embargo, en la legislación española señala literalmente, voy a leer, dice, los interesados podrán solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de cuantas medidas aseguran la efectividad de la sentencia. Quiere decir esto, doctora, que es, digamos, un dispositivo legal totalmente abierta. Sí, absolutamente. En este sentido se ha introducido una modificación con respecto a la ley previa, que no lo he comentado porque, para no excederme del tiempo, y es que la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa del 56 preveía las concretas medidas cautelares, es decir, que se podían adoptar, eran números clausus. Pero el legislador actual ha decidido que el juez, a solicitud del particular, del administrado, puede instar la adopción de cualquier tipo de medida, es decir, no hay límite. Es cierto que normalmente se solicitan siempre las mismas, es decir, la suspensión del acto administrativo o de la disposición general del reglamento que afecta al particular, pero no existe ningún límite para la adopción de este tipo de medidas. En ese entendido, doctora, el doctor Guapay criticaba bastante en una conferencia en el sentido que, no sé cómo es en España, por eso la pregunta, en el Perú solemos acudir al Código Procesal Civil, ¿no? Se cuestiona mucho el Código Procesal Civil porque está regulado entre privados, pero sin embargo en España, como tiene una legislación totalmente abierta, ¿hacia dónde se acude legislativamente hablando para nosotros, los jueces, otorgar esas medidas cautelares? Normalmente, o con carácter general, el juez puede acordar aquellas medidas que las partes le soliciten. Es decir, no se prevén o aquellas que el mismo juez considere que pueden asegurar la efectividad del eventual pronunciamiento, pero no se regula es decir, ni siquiera en la ley de enjuiciamiento civil, que se aplicaría de forma supletoria, aunque no hace falta porque la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa ya hace una regulación bastante profunda, bastante exhaustiva, pero no se prevén las concretas medidas. Se deja abierto a criterio del juez y a criterio de lo que soliciten las partes para que se adopten cualquier tipo de medidas. No hay límite. Para no ya concluir, me parece que mis estimados doctores, no, un poquito que el frío, un poquito que les ha inhibido las preguntas, pero ya que estamos seguidamente, el doctor Almeida va a ampliar un poco. Doctora, ¿en España se utiliza de alguna forma las medidas cautelares electrónicos? ¿Se llega a establecer ese tipo de medidas? ¿O es que todavía no? Porque acá en el Perú hay en algunas especialidades, todavía me parece acá el contencioso, en otras especialidades se están llevando a cabo ciertas medidas cautelares en forma electrónica. No sé si en España cómo es. Pero medidas electrónicas, ¿en qué sentido? O en el ámbito privado, en cuestiones comerciales, hay medidas cautelares de forma de inscripción. Directamente se acude a registros públicos donde están inscritos los bienes inmuebles y se inscribe, digamos, electrónicamente.
No sé si hay ese sistema en España o es que aún no lo sé. De repente el doctor Almeida más adelante lo va a tocar, pero quería solamente su apreciación. En España es cierto que es un tema que podrá tratar él con mayor profundidad porque va a hacer una revisión de las medidas que introduce la última reforma en este ámbito, que prevé pues importantes novedades o algunas novedades en el ámbito electrónico. No me consta especialmente que hayamos avanzado mucho en este ámbito, sobre todo en lo que respecta a imponer medidas cautelares de tipo electrónico frente a la administración. Perfecto, doctora. No sé si tiene más algo que agregar, doctora. Muchas gracias por su amable tiempo que se ha tomado usted para poder exponer. Le agradecemos inmensamente, gracias al doctor Vinolo también, por darnos esa oportunidad de intercambiar ciertos criterios de legislación y de cuestiones teóricas importantes. No sé si tiene algo más que agregar, doctora. Simplemente agradecerles nuevamente a todos pues, su interés y la invitación, porque ha sido un absoluto placer. Muchísimas gracias, doctora. Seguramente la vamos a alcanzar el certificado y a nombre del doctor José Neira Flores, que es digamos, el presidente de la escuela, se le va a adjuntar su participación, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguidamente vamos a presentar al doctor Marcos Almeida Cervera. Él va a tocar el tema respecto a análisis de la tecnología en el proceso contencioso administrativo. Doctor Almeida, le damos la potestad para que pueda hacer uso de la palabra. No, doctor. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias, estimado profesor. Voy a intentar hacer una explicación de las reformas que se planean en España respecto de estas cuestiones, de la reforma de la Administración de Justicia Electrónica, pero en un contexto más amplio. La cuestión es la siguiente: ¿por qué automatizar? ¿Por qué avanzar hacia la administración electrónica? La causa es una. No es porque sea el signo de los tiempos, sino sobre todo porque es necesario agilizar la administración de justicia. Problema común a todos los estados, a Perú, a España, toda la Unión Europea, todos los estados avanzados, es el problema de la saturación de los juzgados de lo contencioso administrativo, de los jueces de lo contencioso administrativo. En una sociedad compleja como la nuestra, con múltiples relaciones entre los poderes públicos, entre las administraciones públicas y los ciudadanos, se multiplican los conflictos. Hay un informe en España, el informe del Centro de Justicia Administrativa, donde se ve el incremento exponencial, la cantidad de nuevos casos que ingresan en el orden jurisdiccional contencioso administrativo y cómo el tiempo de resolución se incrementa y se sigue incrementando. En España hay dos líneas, o se están estableciendo dos líneas para poder luchar contra esa saturación de los juzgados de lo contencioso administrativo. Por un lado está un proyecto, el proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa del Servicio Público de Justicia, y este va a afectar a la organización, a la estructura y sobre todo, creo que es una cuestión importante para las personas que nos escuchan, porque tiene que ver con la forma de organizar la oficina judicial, es decir, con las personas que se ocupan del auxilio judicial. Luego veremos cómo se pretende cambiar en España, cómo se pretende optimizar los recursos personales al servicio de la Administración de Justicia. Ese sería el primero de los proyectos. Por tanto, no se centraría tanto en el tema de la administración digital, la administración de justicia digital, sino en una reordenación de los medios materiales y personales. El segundo de los proyectos que están en marcha, que es el proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal, fíjense, eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, sí que va a contener, entre otras disposiciones que comentaremos brevemente, medidas para incorporar el expediente judicial electrónico, medidas para incentivar las relaciones electrónicas entre los diferentes operadores jurídicos para agilizar
la tramitación de los procedimientos, para abreviarlos. De todos modos, ambas reformas, creo, esto es una opinión personal, que parten de un vicio importante de salida. Un vicio que podemos encontrar reflejado en la exposición de motivos de esta primera ley, que es el proyecto de medidas de eficiencia procesal. Y es que en esta exposición de motivos dice que el sistema de justicia español padece desde hace décadas insuficiencias estructurales. Esto es cierto. Pero achaca esas insuficiencias estructurales exclusivamente a la organización de la oficina judicial, es decir, del juez y de las personas que prestan su apoyo, y a la mala regulación de los procedimientos judiciales. Y dice, no cabe duda de que pueda haber déficit de recursos humanos y económicos, pero parece que esta no sea la causa principal de los problemas crónicos. Bien, no es verdad. Esto no es así. Si queremos justicia de calidad, administrativa o en otro orden jurisdiccional, es fundamental una inversión de recursos públicos. Es decir, se necesita más personal de apoyo a los jueces, se necesitan más jueces y sobre todo se necesita invertir en tecnología para mejorar el funcionamiento. Lo que pretenden estas leyes, y aquí evidentemente son los pies de barro, lo que ya nos permite adelantar que su eficacia sea limitada, es el coste cero. Pretendemos una transición de la justicia en formato papel a la justicia en formato electrónico sin que nos cueste dinero. Luego veremos cómo esto no es posible porque tecnológicamente se necesitan inversiones. Pretendemos también mejores resultados en la gestión procesal sin que haya más auxiliares de justicia, sin que haya más jueces. Evidentemente, ustedes seguro que por su experiencia profesional en el día a día, por la saturación de trabajo que probablemente tengan, estarán de acuerdo conmigo en que este no es el camino. Por lo tanto, son dos leyes que ahora vamos a comentar, que vamos a ver qué medidas incorporan, que pueden ser de alguna ayuda, pero que ya podemos anticipar que no van a tener el impacto deseado y deseable porque parten de una memoria económica muy exigua, muy parca, muy limitada. Y una de las cosas que tenemos que entender es fundamentalmente esa, que si queremos servicio público de justicia de calidad, necesitamos inversión económica. Bien, voy a empezar por la segunda, por la ley que regula la organización de la oficina judicial. ¿Y esto por qué? Porque en cierta medida va a condicionar los medios electrónicos y la fórmula de empleo de estos medios electrónicos. Aquí es necesario que primero les haga una pequeña aproximación a cuál es la planta judicial hoy para poder entender el cambio, ¿no? En España, los órganos jurisdiccionales de la jurisdicción contenciosa administrativa se hallan radicados en las provincias. En cada provincia suele haber un juzgado de lo contencioso administrativo. Una provincia española pues, es una agrupación de municipalidades de unas ciertas dimensiones. Por encima, a nivel de comunidad autónoma, que sería pues, sus futuras regiones, tendríamos los tribunales superiores de justicia, que tienen salas, una civil, una penal, sala de lo contencioso administrativo, sala de derecho del trabajo, etc. Y luego habría órganos nacionales, juzgados centrales, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo. Pero esta reforma se va a centrar en la organización a nivel provincial, es decir, más de proximidad. Actualmente, pues hay, como les decía, un juez de lo contencioso administrativo, un juez de lo civil, un juez de lo penal, o depende del tamaño de la provincia, 2 jueces de lo contencioso, un juez de lo civil, 2, 3, 4, los que sean necesarios. Cada juzgado, que tiene un magistrado al frente, dispone también del personal de auxilio. Por lo tanto, forman un conjunto, una unidad.
La reforma lo que plantea es suprimir todos estos juzgados unipersonales para la creación de tribunales únicos provinciales. De forma que en cada provincia haya un solo tribunal provincial con una sala de lo civil, una sala de lo penal, una sala de lo contencioso administrativo, una sala de lo social, etc., por todas las jurisdicciones. ¿Por qué este cambio? ¿Dónde está la razón que impulsa el cambiar el modelo que ha funcionado bien de juzgados por este nuevo modelo de tribunal? Pues precisamente por el cambio del modelo organizativo de la oficina judicial. Ahora cada juez tiene su personal de apoyo, tiene sus gestores administrativos, sus letrados de administración de justicia, etc. Ahora lo que se pretende es que toda esa oficina judicial, las diferentes oficinas que acompañan a cada juzgado, se concentren en una sola. Parten de la premisa siguiente, y es que hay juzgados que tienen mucha carga de trabajo y juzgados que tienen poca carga de trabajo, y que por lo tanto, si se unifican todas las oficinas, se pueden redistribuir mejor las tareas. Es decir, pues si el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 está saturado porque su oficina judicial pues tiene un 120% de casos que puede atender, mientras que el juzgado número 2 tiene solo un 60%, resulta que el personal administrativo de apoyo pues del segundo juzgado está infrautilizado. Que si vamos a las estadísticas judiciales, que les comentaba antes del informe del CIJA, en ninguna provincia española encontramos que haya oficinas administrativas desocupadas. Encontramos jueces que están tramitando el 140%, el 130% de los casos que les corresponderían. Es decir, que si su jornada de trabajos serían 200 casos anuales, esto es una cifra inventada, pues están resolviendo 240, 260. Por lo tanto, unificarlos no va a mejorar la gestión de los recursos públicos. Los recursos públicos están saturados. Por lo tanto, juntarlos no consigue más eficacia. Ya están trabajando por encima de sus capacidades. La reforma, por lo tanto, desde el punto de vista de la oficina judicial, no va a traer una consecuencia particularmente favorable. Un autor español del siglo XIX, respecto de estos sistemas de fusiones, pues decía que si dos personas pobres se casan, no van a conseguir un matrimonio rico, sino un matrimonio de personas pobres. Pues aquí es lo mismo. Si juntamos dos oficinas, vamos a conseguir una oficina que gestione mejor. Vamos a conseguir una oficina quizás doblemente saturada. Porque fíjense, todo cambio organizativo administrativo tiene costes, que es el coste de transición. Si antes teníamos, o tenemos ahora, pero se plantea el cambio, diferentes oficinas independientes, ahora vamos a tener que unificarlas. El periodo transitorio va a ser caótico, como suelen ser todos los periodos transitorios. Hay que cambiar el número de los rollos judiciales, hay que redistribuir las funciones, hay que reordenar al personal, hay que cambiar las sedes. ¿Qué creen que va a pasar en ese ínterin? Pues evidentemente, si este personal de apoyo no solo tiene que hacer el trabajo intenso que ya está haciendo, sino que tiene que ocuparse del traslado de todas las cuestiones, de la reorganización, pues evidentemente va no a rendir menos, pero va a dedicar menos tiempo de trabajo a las tareas que ya venía haciendo. Por lo tanto, desde el punto de vista organizativo de la eficiencia administrativa, está claro que esta primera reforma que plantea el legislador español no cumple su objetivo de mejorar la eficacia y la eficiencia. Bien, por lo tanto, ya, la primera línea es una línea fallida. Vamos a ver la segunda línea, que es la línea que se refiere a las medidas electrónicas. De algún modo, podemos llamarlo la generación del expediente judicial electrónico. En la ley, en su memoria, ¿no?, nos dice que para la agilización necesaria de la Administración de Justicia se va a introducir la obligación de que la Administración Pública remita
a los órganos jurisdiccionales el expediente administrativo en todos los procedimientos y que dicho expediente se haga de forma electrónica. Bien, o sea, dicho así, pues parece razonable. Ahora bien, vamos a la realidad. La realidad. Hay una asociación, bueno, en España hay varias asociaciones de jueces, pero una de ellas, la más, digamos, representativa, o una de las más representativas, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ha puesto en el trámite de expediente, de vista de este expediente, de esta norma, pues ha puesto algunos inconvenientes. Y la cuestión es que apoya efectivamente la regulación del expediente electrónico. Apoya que la administración remita todo en medios electrónicos, pero pone de manifiesto una realidad, y es que no hay expediente electrónico en la administración. Y que estamos poniendo el carro delante de los bueyes. La ley de reforma procesal le podrá imponer a la administración el deber de remitir un expediente electrónico, pero la administración pública española no se está gestionando a través de auténticos expedientes electrónicos. Hoy en día, en España, cuando se habla de expediente electrónico, no se está cumpliendo la normativa de la Ley 40/2015. Para que se hagan una idea, el expediente electrónico no es un expediente judicial en papel digitalizado, no es escanear todas las páginas. Es más, cuando esto se hace, que es lo habitual en España, es decir, cogíamos el papel, le hacíamos unas fotocopias, un escáner y lo ponemos todo en un único documento. Un único documento que ni siquiera tiene un sistema OCR, un sistema de reconocimiento óptico de caracteres. Es como fotos, sería como fotografiar todo el expediente de forma que sobre él no se puede hacer ninguna operación de búsqueda de información. Es decir, cuando hoy se envía por la administración a un juez, que en algunos casos se ha hecho, no el expediente en papel, sino el expediente en formato electrónico, ese formato electrónico es una sucesión de fotografías. Y aquí se plantean dos problemas. El primer problema, si el juez necesita localizar, por ejemplo, una palabra clave, no puede. Tiene que revisar página a página el expediente. Por lo tanto, la agilización no se da, porque sería igual que tenerlo en papel. Pero con un inconveniente. Los medios telemáticos, los ordenadores, los dispositivos que están al servicio de la Administración de Justicia no sean los más modernos. Son dispositivos con una antigüedad elevada. Y ustedes a lo mejor por experiencia lo saben. ¿Qué pasa cuando uno recibe un PDF que tiene 10.000 páginas? Muchos de los casos, muchas de las controversias que llegan a la jurisdicción contenciosa administrativa son expedientes, pues, por ejemplo, de contratos públicos, donde figuran memorias técnicas de centenares de páginas, informes de secretarios, informes de asesores jurídicos y todo esto en fotografías. Por lo tanto, lo que dice esta asociación, y que yo creo que tiene toda la razón, es que antes de imponer la transformación digital, lo que hay que hacer es dotar de los medios técnicos. Primero a la administración, que es el punto de origen del expediente administrativo. Lo que luego va a ser el expediente de la causa judicial, primero viene de la administración. Pues bien, primero la administración tiene que generar un auténtico expediente administrativo. ¿Y qué es ese expediente administrativo? ¿Qué son los documentos electrónicos? Pues los documentos electrónicos no son esas imágenes, los documentos electrónicos son datos, son grandes conjuntos de datos. Conjuntos de datos gestionados a través de programas, de algoritmos, de inteligencia artificial, que pueden ser volcados en diferentes formatos y que desde luego permiten búsquedas inteligentes, permiten combinaciones diferentes. Amén de que tienen que estar perfectamente garantizada la integridad y no alterabilidad. Porque ese es otro de los puntos débiles de este sistema. Cuando tenemos el sistema en papel, la copia viene sellada, viene autenticada, pues por la firma
manuscrita, por los sellos, por la tinta, etc. En este momento, las copias se están haciendo con escaneados simples y eso puede dar lugar a alteraciones, a modificaciones del contenido. Hay que tener también un sistema de encriptación de la documentación que constituye el expediente administrativo que luego se traslada al juez. De el contenido, de la fecha para garantizar que no haya alteraciones posteriores y también del orden secuencial en el que se han producido las diferentes actuaciones, los diferentes datos. Y todo eso son cuestiones que actualmente fallan. Por lo tanto, ahí tenemos un primer problema. Primer problema que es esa transmisión de un expediente electrónico que no existe a la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero luego también está el funcionamiento a través de un programa de gestión informática de la propia Administración de Justicia. Y este en España presenta la complejidad de que se usa no hay un programa único, LexNet, sino que hay diferentes programas por cada una de las distintas comunidades autónomas, que son 17. Con lo cual, tenemos problemas de interoperabilidad. Si se quiere enviar un documento de una comunidad autónoma, de un juzgado radicado en una comunidad autónoma a otro radicado en otra comunidad autónoma, o de uno inferior que está en una provincia a otro superior que está en Madrid, va a haber problemas de transmisión porque no se está empleando el mismo lenguaje. Y ese programa, el que actualmente se desarrolla, aparte de estos problemas de interoperabilidad y de interconexión, tiene notables problemas de arquitectura. Esto significa que el programa, por decirlo con palabras sencillas, se cae, se bloquea con frecuencia. Cuando los interesados pretenden, los abogados, los procuradores pretenden introducir documentos, no lo consiguen. Después tiene limitaciones técnicas de la dimensión de los archivos que se pueden subir. No se pueden subir grandes archivos. Pues imagínense, si uno quiere presentar una demanda a la cual acompaña, por ejemplo, la planimetría para impugnar un plan administrativo, un plan de ordenación urbana, no es capaz de hacerlo, porque no es posible subirlo. ¿Qué tiene que hacer? Pues lo que tiene que hacer es presentar parte de la documentación a través de un soporte digital, pero de forma presencial. Por lo tanto, y también lo señala esta asociación de jueces, antes de pretender que todo el servicio de la administración pública judicial se modernice más, se meta más a fondo en el funcionamiento administrativo, digital, electrónico, lo que hay que hacer es generar programas que estén capacitados, que den la posibilidad de actuar electrónicamente de forma eficaz y eficiente. Y también esto trasladado al ámbito administrativo genera otro tipo de problemas. Y aquí subrayo, son en vía administrativa. Y esto sucede que los programas que gestionan la emisión de documentos por parte de los ciudadanos sufren estos mismos vicios, problemas que tienen los programas judiciales y quedan bloqueados en numerosas ocasiones. Y aquí sí que sería necesaria una modificación normativa importante, porque lo que sucede es que si hay una interrupción del servicio telemático, los plazos no se suspenden automáticamente. Si la administración detecta pues que durante 2 días no se ha podido utilizar el servicio, pues dice la ley, podrá suspender el plazo. No, esto es inadmisible. Si los ciudadanos durante 2 días de un plazo que tenían no han podido realizar las operaciones, no es que se pueda, es que se debe suspender el plazo, se debe rehabilitar, se debe ampliar. Esto es de lógica jurídica básica. Y más si estamos hablando de los 2 últimos días de presentación. Y esto no siempre se hace. Por tanto, aquí esta norma debería modificar incluso las normas administrativas que prevén
este tipo de actuaciones. Por lo tanto, lo que les quiero señalar es que esta ley se centra en ordenar que se tramite todo electrónicamente, pero ni prevé la mejora de los medios materiales, la mejora de los programas, las inversiones necesarias, la interconexión, ni tampoco prevé la mejora de la regulación, por ejemplo, en el supuesto de fallos técnicos. Y estos, los fallos técnicos, como todos sabemos, tenemos un nivel elevado de tecnología, pero la tecnología sigue fallando. Además de esto, esta norma, en esa línea de profundizar las relaciones telemáticas entre ciudadanos y administración de justicia, por ejemplo, solo, no por aburrirlos, ¿no? por colocar solo algún ejemplo, pues regula también la relación de los funcionarios, de los empleados públicos con la administración de justicia. No sé si sucede aquí en Perú, pero bueno, en español hay una peculiaridad, una particularidad, que es que los empleados públicos, los funcionarios, pueden acudir directamente a los juzgados de lo contencioso administrativo sin necesidad de abogado, sin necesidad de procurador, para litigar respecto de todas las cuestiones relacionadas con su relación de servicio con la administración. Pues, por ejemplo, para discutir por qué no se le han concedido las vacaciones, para reclamar incrementos salariales, etcétera, etcétera. Bien, esta ley obliga a que los funcionarios, cuando ejercen ese privilegio, lo hagan de forma electrónica. Pero los funcionarios no tienen acceso a la pasarela, al programa LESNET. El programa LESNET es un programa al que tienen acceso procuradores y abogados, jueces y demás operadores de los juzgados. ¿Cómo se va a articular esto en la práctica? Es decir, se impone la obligación de relación electrónica para agilizar, pero no se prevé el instrumento técnico. ¿Qué se va a hacer? Se les va a habilitar a todos los funcionarios. Se va a realizar a través de algún tipo de convenio, de acuerdo. Se hará a través de los registros administrativos de cada administración de dependencia para que luego el funcionario lo introduzca en el registro de su administración y luego su administración lo remita al órgano judicial, a la oficina judicial competente. Podría ser, pero aquí entramos de nuevo en lo que les comentaba antes. Si ya entre las diferentes oficinas judiciales de distintas comunidades autónomas no hay unidad de sistema, cada uno tiene las mismas, imagínense, pues por ejemplo, pues en España hay 3.800 y pico municipios. ¿Vamos a ser capaces de interconectar todos esos sistemas? Parece difícil, parece muy difícil. Bien, por lo tanto, esta profundización en la administración de justicia digital tiene muchas complejidades, tiene muchos problemas en el sistema español. Y todos ellos radican precisamente en no comprender una realidad básica, ¿no? Que todos los que hemos tenido o tenemos relación con el derecho comprendemos, que es, en primer lugar, se produce el fenómeno material. En primer lugar, tendría que estar el fenómeno de la relación telemática, el fenómeno telemático en sí, es decir, tener los programas, tener los medios, tener los materiales. Y luego, sobre eso, viene la regulación. Nuestros legisladores están o padecen el vicio de que piensan que la ley cambia la realidad. Y las leyes no son capaces de cambiar la realidad. Las leyes pueden disciplinarla y ordenarla, pero no producir transformaciones sociales. Aquí, lo primero que sería necesario sería una política pública, esto implica fondos y presupuesto, de transformación, de digitalización de la administración de justicia. Y teniendo eso, que es el PRIUS, los medios materiales, la formación, porque esto también es importante, hay que dedicarle, bueno, aquí veo que tienen una escuela de formación, lo cual es algo loable para las personas que prestan auxilio judicial, porque también introducir programas como estos
sin dotar de la formación necesaria a las personas que están encargadas de aplicarlos, pues evidentemente es problemático. Pues ese es el vicio del legislador español. Ordena en abstracto, sin prever ese sustrato material, y esto está llamado, desde el punto de vista de la Administración Digital de Justicia, no voy a ser radical, no voy a decir a un fracaso, sino a una continuidad de las cosas. Es probable que esta normativa sea papel mojado. O si queremos ser más drásticos, pues estas leyes no se vayan a pensar, yo se las resumo aquí para no aburrirles, tienen muchas páginas. Esto es lo que la novela del gato pardo, la famosa novela italiana, se decía cambiarlo todo para que nadie cambie. Aquí se introducen un montón de disposiciones que parece que van a ser revolucionarias y realmente lo que se está consagrando es el status quo existente. De todos modos, esta norma sí que contiene algunas previsiones ya no tanto relacionadas con la disciplina electrónica, sino con otras disciplinas que sí pueden ser útiles. Solo les menciono una, porque dentro de lo que es la nueva justicia telemática hay un elemento pues muy interesante. Bueno, como saben, seguramente también aquí en Perú pues se hace, los juicios ahora pues se graban. Ya no es la transcripción que se hacía en un momento, ya se hace todo a través de vídeo, incluso ya están previstas las comparecencias a través de videoconferencia cuando los abogados no pueden, etc. Pues bien, esta nueva ley lo que permite es algo que hasta ahora pues no era usual en el orden jurisdiccional contencioso administrativo, y es que los jueces puedan dictar sentencias, vista esa inmediación y visto que va a quedar perfectamente registrada pues su intervención, es posible que dicten la sentencia justo después de finalizar el juicio. Esto se supone, ahora vamos a analizarlo, que daría lugar a una mayor agilidad. Entonces, se presentan las partes, se discute, hay la fase probatoria y, acto seguido, el juez puede dictar sentencia. Evidentemente, en esta sentencia oral hay que respetar todas las garantías para una tutela judicial efectiva, ¿no? En la sentencia, el juez tiene que decir qué hechos se consideran probados, qué normas aplica, cuáles son los fundamentos y cuál es el sentido de su fallo, ¿no? Respetando todos los requisitos que debería tener una sentencia emitida por escrito. Ahora bien, ¿es realmente útil? ¿Va a suponer una aceleración? Pues la verdad es que no. ¿Por qué? Porque un juez solo va a dictar este tipo de sentencias en vivo, en directo y registradas por medios telemáticos en aquellas que sean casos repetitivos. Esto es, la persona que es sancionada por superar la velocidad, que le recurre en juicio y que como ese juez ha celebrado 300, 400, 500, pues sí va a dictar la sentencia inmediatamente. Pero claro, esa es una sentencia que si la tiene que dictar por escrito, no va a tardar mucho en hacerlo, tampoco lo haría al día siguiente. ¿Por qué? Porque ya tiene el modelo de sentencia, donde solo cambia 4 datos, el nombre de las partes, las situaciones de hecho, etcétera, y se dicta. El ahorro, la agilización que se logra con esta medida es muy poca. De hecho, también por parte de esta asociación judicial se pone en cuestión claramente que esto sea algo más que una medida estética, que una nueva regulación sin ningún tipo de valor. Sí que no quiero ser completamente negativo valorando esta norma, ¿no? También hay, sí, alguna cuestión que es positiva, ¿no? Como por ejemplo la limitación de la celebración de las vistas en el procedimiento abreviado.
Pues en España hay un procedimiento ordinario muy largo, un procedimiento abreviado para casos sencillos. En el procedimiento abreviado, el demandante puede renunciar a la vista. Puede decir, bueno, no es necesario, en la demanda lo cuento todo, presento las pruebas, son pruebas normalmente documentales, no es necesario que celebre una vista. Sin embargo, la demandada, la administración, en el 99% de los casos, pedía la celebración de vista. Y ustedes dirán, ¿por qué? Eso no tiene sentido. Lo hacía porque, como les comentaba al principio, los juzgados están colapsados. Si no hay celebración de vista, el juez lee la demanda, lee la contestación y pone sentencia en un plazo breve de tiempo. Pero si hay que tener vista, el juez recibe la demanda, pero tiene que mirar su calendario para señalar la vista. Y el señalamiento de la vista puede ser un año, año y medio o 2 años después. Con lo cual, la administración está ganando 2 años para contestar y para resolver ese caso. Es decir, está dilatando la tutela judicial efectiva de los administrados. Lo que hace este proyecto es decir, no siempre que la demandada, la administración pida la celebración de vista, se le va a conceder la celebración de vista. Se le va a conceder a criterio del juez. Si la parte alega alguna razón imperiosa de necesidad para poder tener la vista. Si hay algo que realmente tenga que discutirse de forma presencial o de forma telemática, pero con inmediación de las partes. Bien, y con esto espero haberles dado pues, una breve visión de cómo es la situación en España. Un poco pesimista, pero quizás a veces la comparación, el derecho comparado, no es solo fructífero desde el punto de vista de poder inspirarse en las ideas buenas de los demás, sino también muchas veces es importante no cometer los errores que han cometido o que están cometiendo otros países. En materia de agilización procedimental electrónica, lo primero, la cuestión fundamental, ya les digo, es políticas públicas de apoyo a la justicia. Y lo segundo es la disciplina del expediente electrónico. Y lo tercero, la configuración de sistemas con un adecuado nivel de seguridad, de encriptación y con un adecuado nivel de interoperabilidad. Bueno, les agradezco su atención y quedo a su disposición para cualquier tipo de pregunta, de cuestión que quieran que profundice o que aclare. Muchas gracias, maestro, doctor Almeida. Hay una pregunta en el chat de Luis Bolaños Ampuero. Dice, considero que en el caso de juntar juzgados unipersonales no solo soluciona el problema de eficacia jurídica, sino que se pierde la especialidad a la que estaba abocado el juzgado. Más allá de que habría un proceso de reaprendizaje de ese juzgado sobre una nueva materia que evidencia un coste en el proceso. ¿Qué opinión le merece, doctor? Pues que tiene toda la razón, porque los costes son incluso mayores. Cada oficina judicial, y ustedes por experiencia lo saben, tiene sus propias dinámicas de trabajo, que están consolidadas desde hace tiempo y que se demuestran efectivas. Deshacer todos los equipos de trabajo para unificarlos significa ralentizar, significa adoptar nuevas dinámicas de trabajo. Además, lo que señala de la especialización, sin duda, porque quien trabaja en el orden jurisdiccional civil está haciendo procedimientos bajo la ley de enjuiciamiento civil, con unos tiempos, con unos plazos, con unos formularios. Si además tiene que hacer procedimientos contenciosos administrativos, procedimientos de derecho del trabajo, efectivamente requiere que se vuelva a formar y requiere que cada una de esas personas tenga una formación horizontal en más materias. Se pierde especialización. Y esa pérdida de especialización, efectivamente, en mi opinión, también es un coste de oportunidad. Yo creo que sí, fíjense, eso se hace respecto a la oficina judicial, pero se haría respecto de los jueces. Sería sensato que los jueces de lo contencioso también pasasen a resolver casos de mercantil, casos de penal, casos de civil. Pues claro que no.
pues tampoco las personas que se ocupan de la oficina judicial, de la tramitación material, con unas reglas muy precisas que son muy diferentes en los distintos órdenes jurisdiccionales, tampoco es posible que se ocupen sin coste alguno, en el sentido de que van a perder tiempo reaprendiendo. Y también un poco tenemos que tener en cuenta la salud de los empleados públicos, porque el estrés es mucho mayor. En el derecho administrativo español los plazos son muy breves, los plazos para emitir diligencias, etcétera. Y por desgracia son diferentes en cada orden jurisdiccional. Es decir, uno tiene que tener en la cabeza mil y una situaciones. Y qué duda, todos somos humanos, uno puede equivocarse. El riesgo de equivocarse cuando uno está tramitando diferentes expedientes con diferentes condiciones son más altos. Yo creo que tenemos también esa tercera variable, ¿no? Las posibilidades de un mayor número de errores en la gestión, errores que son humanos y que es posible que sucedan. Vamos a hacer la segunda pregunta, sin antes de señalarle, doctor Almeida, toda la información que usted nos ha vertido, con la sinceridad del caso, pareciera que usted está describiendo la situación peruana también. Tenemos ese tipo de situaciones en el Perú también. No hay procesos, por ejemplo, laborales, que si bien es cierto su expediente electrónico, le agregan la oralidad y ya le complican mucho más. Por esto es un elemento más de complicación para que los órganos jurisdiccionales puedan, de alguna forma, como usted bien dice, su agenda a veces ya agendan informes orales al año que viene. Algo parecido a lo que se está señalando. Sí, sí, Pero efectivamente. Vamos a darle la pregunta, dice, lo de OCR, muchas administraciones adjuntan expediente administrativo electrónico escaneado, señalando que el expediente es antiguo y el sistema no permite digitalizarlo en OCR. Primero se debe dotar de medios a todas las administraciones. Estoy completamente de acuerdo también, pero mienten las administraciones, mienten a medias. Un documento antiguo, un papel, de los años 40, se puede escanear con OCR. Ustedes vayan a Google Books, por hacer propaganda, ya que estamos en Google Meet, y verán cómo hay libros de derecho administrativo del siglo XIX, grandes tratados, incluso alguno peruano. El primer libro de derecho administrativo peruano lo pueden encontrar ustedes en Google Books con OCR. ¿Qué pasa? Que la administración tiene que tener el medio material para hacer el escaneado correcto en OCR. No lo hace una maquinita cualquiera, no lo hace cualquier fotocopiadora, no lo hace cualquier escáner. Ya una máquina con una cierta complejidad. Entonces, vamos a ser favorables a la administración, vamos a ser condescendientes y digamos que lo que le están diciendo es: no disponemos del instrumental técnico para transformar nuestros expedientes en papel en auténticos documentos digitales con OCR. De todos modos, quiero insistir en una idea. Aunque nos den el expediente digital en PDF, con reconocimiento, etcétera, eso no es expediente administrativo electrónico. Expediente administrativo electrónico son los datos que luego se pueden volcar en diferentes programas, en diferentes pantallas. Gráficamente, un poco para nosotros es difícil de ver. Yo no sé, y perdónenme, si han ustedes podido ver, pues a lo mejor la nueva película de Matrix, ¿no? O han podido ver las antiguas. Ven esas pantallas donde se ven muchísimos números, ¿no? Que se mueven. Eso sería el expediente electrónico. Datos, números, secuencias, que luego un determinado programa transforma en documentos legibles. Pero lo que se transmite de la administración pública al juez, a la oficina judicial, son los datos en bruto, que luego ya se pueden adaptar a una presentación que puede ser a través de una forma pues, similar de páginas, que puede ser a través de pantallas de diferentes programas, ¿no? Que pueden ser pues, modelo base de datos, modelo Excel, modelo el que sea, ¿no? Por lo tanto, punto 1, sí, ¿es necesario mejorar el sistema de escaneado? Sí, porque es lo que tenemos ahora y vamos a tener que vivir con esto bastante tiempo, sea en España que en Perú. Pero no ese es el fin, no ese es el objetivo. El objetivo es llegar al auténtico documento electrónico.
documento electrónico con unas características. Si ustedes ahora pues les interesa el tema, yo les insto a que lo busquen por internet y que vean también que en esos documentos electrónicos la parte fundamental son los metadatos, es decir, donde detrás de la información se coloca la información de verificación, la información de encriptación, etcétera. Cosa que, como les apuntaba durante la ponencia, no se puede hacer o no es posible hacerlo en el expediente meramente escaneado con OCR. Y dado que estamos en sectores muy sensibles, estamos hablando de procedimientos administrativos, procedimientos judiciales, el garantizar la integridad y la inalterabilidad es algo fundamental. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Muy interesante los conceptos que usted nos ha proporcionado. En nombre del doctor José Neira Flores, le queremos hacer el agradecimiento por su predisposición de poder colaborar con la escuela, ¿no? Su certificado lo vamos a estar enviando en su correo, estimado doctor, ¿no? Muchas gracias y gracias también a los participantes. Muy amable, doctor. Hasta otra oportunidad. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Para nosotros es siempre un placer participar en este tipo de eventos. Estamos muy agradecidos a la escuela, a usted y al director por acogernos tan amablemente, porque a través de este tipo de iniciativas es como uno más aprende. Y bueno, ya por sus palabras ya he visto que puedo aproximarme a la realidad peruana sabiendo que no está muy lejos de la realidad española, en lo malo en este caso, pero a lo mejor podemos forjar algún tipo de alianza para tratar de concienciar a nuestros respectivos legisladores y administradores de cuáles son las líneas de cambio necesarias. Por lo tanto, somos nosotros los que agradecemos a la escuela su amabilidad, su acogimiento y el interés que han demostrado. Y también, evidentemente, a todos estos más de 210 participantes que han estado escuchando esto, pues es un placer que el trabajo que uno realiza pues tenga este impacto, ¿no? Tenga este reconocimiento en la forma de esta amable atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señores participantes, y a la doctora Kelly les va a dar las indicaciones. Muy buenas noches a todos.